Amigos de Panamá en directo, ahora estoy con el doctor Jesús Portillo, director general de Minas de la Junta de Andalucía. Debo entender que es como una autoridad acá muy importante en materia. Don Jesús Portillo, buenos días. Buenos Allá en días, Panamá, buenas tardes acá. buenos días, buenas tardes, Edwin. Muchísimas gracias por haber contado con nuestra dirección general para este interesante programa y le agradezco muchísimo la deferencia que ha No, tenido con Andalucía y con España. por el contrario, le agradecemos a ustedes que se ve que le estamos quitando tiempo de trabajo en este momento, pero muy agradecidos porque nos ayuda, espero que nos va a ayudar a seguir tratando a los panameños de entender esta historia de la minería y precisamente con alguien como usted nos teníamos mucho interés también de hablar porque debo entender que usted es la autoridad fiscalizadora, por así decirlo, del desarrollo de la minería en la región de Andalucía. Sí, bueno, más que fiscalizador, Edwin, que ese término tiene unas connotaciones un poco negativas. Somos la autoridad minera en Andalucía y lo que hacemos precisamente es ayudar y ordenar el desarrollo de la actividad en el territorio. ¿Eh? Más que fiscalizar, nuestro papel es de apoyo a las empresas, al sector y, lógicamente, la ordenación del mismo conforme a los principios legislativos establecidos en España Bueno, y en Andalucía. a eso precisamente es a donde quiero ir porque comienza a darse en la sociedad panameña un debate sobre el tema de la minería, ¿no? Y Ujú. una de las discusiones es precisamente, bueno, ¿y cómo, discusiones se dan en la sociedad, cómo se hace? Hay que recordar que Panamá no tiene, no precisamente tiene una tradición histórica en materia de minería, pero cómo hace, en el caso de Panamá, el Estado, a través de sus instituciones, para poderle decir al resto de la sociedad, mire, la empresa esta están cumpliendo cabalmente con lo acordado, con lo pactado o a lo que se han comprometido en función de las concesiones. Esa dinámica, ¿cómo la desarrollan ustedes acá en Andalucía? Sí, pues yo creo que para entender un poco cómo se desarrolla la actividad en España y en Andalucía en concreto, hay que entender un poco cómo es la ordenación de nuestro espacio legislativo en materia de minería, Edwin. Básicamente, podemos hablar de tres grandes cuerpos legislativos. Hay un cuerpo legislativo que está constituido por la Ley de Minas, que es antigua en España, es una ley de 1973. O sea que es una ley que tiene ya 50 años. Fíjese la vigencia que ha tenido y ha sido una ley eficaz hasta el momento, aunque lógicamente ya precisa de una reforma en algunos aspectos. Pues esa ley y un reglamento de desarrollo de la misma del año 1978 básicamente lo que hacen es fijar la ordenación de la actividad minera. En España los recursos minerales tienen la consideración de bien de dominio público y, lógicamente, es preciso establecer una ordenación para la explotación de los mismos. Ese marco regulatorio en el que se determina la seguridad jurídica tanto para la ciudadanía como para los explotadores, como le digo, viene regulado por la Ley de Minas y su reglamento de desarrollo. Ese sería el primer cuerpo legislativo. Tenemos un segundo cuerpo legislativo que es el relativo a la seguridad y salud en el trabajo. Aquí, en el caso de España, se combinan dos elementos. Por un lado, la legislación que tenemos nosotros tradicional en materia minera, que básicamente en nuestro caso es un texto legal de 1985, que es el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, al cual hay que aunar la legislación que se implantó en España como transposición de la normativa europea. En este caso es un Real Decreto del año 1997. Pues bien, ese cuerpo fija cuál es el entorno legislativo en materia de seguridad y salud para el desarrollo de la actividad. Y tenemos una tercera pata muy relevante, que es la relativa a la gestión de los residuos y las garantías de protección y rehabilitación del espacio afectado por la actividad minera,
que eso es un texto legislativo del año 2009 que regula cómo debe regirse la actuación para garantizar un adecuado impacto en el territorio y cómo prever una restauración conforme a los parámetros de referencia en la materia para garantizar que una vez finalizada la actividad minera los espacios son recuperados adecuadamente por la sociedad. Entonces, como le digo, básicamente nuestra actividad pivota sobre esos tres elementos: la ordenación de la actividad, la ley de minas y el reglamento de desarrollo; seguridad y salud de los trabajadores, reglamento general de normas básicas de seguridad minera y legislación europea; y lo que es la restauración de los espacios afectados por la actividad minera, el Real Decreto 975 del año 2009. Quisiera detenerme en este último, don Jesús, Sí, porque legítimamente yo creo que hay sectores de la sociedad en Panamá y en todas partes del mundo que cuando les hablan de minería, en tiempos modernos, lo primero que salta y enciende las alertas o las alarmas es precisamente el medio ambiente. ¿Cómo han hecho ustedes en Andalucía para buscar ese equilibrio entre explotación minera y preservación del medio ambiente? ¿Cómo han hecho? ¿O qué han sí. hecho? Son dos ámbitos, entiendo, diferentes, Edwin. Lo que es la preservación ambiental en su conjunto, eso es competencia de la autoridad ambiental, no de la autoridad minera. Entonces, en Andalucía tenemos una ley específica, la ley de la gestión integral de la calidad ambiental, que es la que regula no solo cómo debe desarrollarse la actividad minera, sino cualquier actividad industrial o de otra naturaleza que pueda tener un impacto en el territorio a través de una serie de figuras autorizatorias muy garantistas que contemplan un proceso de autorización extenso con una importante participación pública y que garantizan la minimización de los impactos de la actividad en el territorio. Ese sería un ámbito que, como le digo, es competencia de la autoridad ambiental. Y en el caso concreto de la actividad minera, tenemos específicamente esta legislación propia del ámbito minero que le comentaba, que es por un lado lo que es la gestión de los residuos y la rehabilitación de los espacios afectados. Esta es una legislación que entendemos muy importante. La base legislativa sobre la que se sustenta realmente es a su vez legislación de carácter europeo. Es decir, este Real Decreto que tenemos en España del año 2009 deriva realmente de una directiva europea del año 2006 y esta legislación se desarrolló precisamente a raíz de infortunados sucesos que tuvieron lugar en el pasado relacionados con instalaciones de residuos mineros, fundamentalmente, que tuvieron significativos impactos en el territorio. A raíz de esa situación, la Unión Europea legisló en la materia. Realmente, en materia de minería es la legislación que existe en el ámbito europeo, porque luego lo que es la ordenación de la actividad se desarrolla a nivel nacional en cada país. Y básicamente en esta legislación que le comento, yo destacaría dos aspectos fundamentales. Por un lado, lo que es cómo debe ser la planificación de las actuaciones para garantizar una adecuada recuperación de los espacios afectados una vez finalizada la actividad. En España eso viene regulado por un documento que se denomina Plan de Restauración, que tiene una serie de apartados destinados a esa ordenación, y por otro lado, mediante la fijación de unas garantías de restauración para realmente asegurar que la recuperación del territorio se lleva a término de manera adecuada en caso de que pudiera existir algún incumplimiento por parte del explotador. Básicamente, esa es la estructura un poco legislativa, Edwin. No obstante, a los mineros nos gusta decir que el mejor plan de restauración es el proyecto de explotación. Me explico. Sí, Si por favor. la explotación se diseña adecuadamente, las afecciones deben ser lo mínimas posibles sobre el territorio. Es decir, debemos tratar de establecer unos proyectos de explotación racionales, teniendo en mente
desde el origen, desde el diseño de la propia actividad minera, el empleo de las técnicas más adecuadas para minimizar la afección en el territorio. Y de manera subsidiaria, el plan de restauración actuará como referente para, lógicamente, aquellos impactos que no se puedan evitar, restaurarlos. Yo estuve ayer en Cobreras Cruces Sí. y pude ver un gran tajo abierto donde se dio la explotación que ya está por terminar. El tajo, por cierto, muy parecido, bastante parecido al que vemos en Panamá. Sí. La labor que hace su despacho y el personal que trabaja con usted, y porque ya, interesante que habló, de inmediato nos habló también del plan de cierre. O sea Sí. que son temas que están previstos desde el mismo inicio, entonces, de la explotación. Sí. Claro, claro, Edwin, si no, no se autorizaría la explotación. Es decir, en el Ajá. momento en el que se presenta el proyecto de explotación, hay que presentar el plan de restauración, es decir, a la vez, y se aprueban conjuntamente. Es decir, sin plan de restauración no hay aprobación del proyecto de explotación. A ver. Si no hay plan de restauración, No no hay se, aprobación no se del aprueba la... proyecto. Es condición necesaria. ¿Mm? Ok. Y sin la Y luego autorización. viene la oficina suya a establecer o a verificar que efectivamente se está haciendo. Sí, 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 sí. No, y a mayor abundamiento, Edwin, le he dicho, sin proyecto de explotación y sin plan de restauración no se aprueba el proyecto de explotación, pero a mayor abundamiento, sin la autorización de la autoridad ambiental, que en el caso concreto de España y de Andalucía, esa autorización se denomina autorización ambiental unificada, sin eso tampoco se aprueba el proyecto de explotación. Es decir, que cuando una explotación se inicia, tiene todas las garantías técnicas que aseguren la minimización del impacto en el territorio. Y ya respondiendo de manera más concreta a la cuestión que me plantea, nosotros también, a la vez que aprobamos el plan el proyecto de explotación y el plan de restauración, establecemos la imposición de unas garantías financieras. Es decir, nosotros en las condiciones que establecemos en nuestra resolución de autorización contemplamos el establecimiento de unas garantías financieras que aseguren que la restauración se puede llevar a efecto en cualquier momento en el que se produzca un cese de la actividad no deseado o que pueda existir un abandono de la actividad por parte del explotador. Normalmente, el proyecto de explotación contempla, y así lo fija la ley, Edwin, que la restauración no es una cuestión que deba dejarse para el final de la explotación. Es decir, si no hay situaciones asociadas al laboreo, es decir, a la técnica minera empleada en la explotación, la restauración debe desarrollarse progresivamente conforme avanza la explotación del yacimiento. Con lo cual, pues cuando llega al final de la vida útil de la explotación, pues ya debe estar gran parte de la misma restaurada y solo debe quedar una pequeña parte. Bien. Entonces, en base a lo que don Jesús me está diciendo, en Sí. cuanto regrese a Panamá, lo primero que voy a preguntar es cuál es el plan de cierre o cómo está el plan de cierre o si ya se está ejecutando, porque es que tanto usted como el invitado anterior Sí. me ha hablado de esto mismo. Y se comienza explotación y el plan de cierre tiene que estar de la mano. De restauración, Edwin, sí, sí, sí. De restauración, Sí, exactamente, que fue lo que vi además. el plan de clausura sería ya el abandono definitivo, ¿eh? Estamos hablando del plan de restauración. Por cierto, hablaba usted de invitados. Aprovecho para enviarle un fuerte abrazo a mis dos queridos amigos, Juan López Escobar, mi decano, además del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur, y a César Loaces, el gerente de Primigea, que es también viejo y querido amigo. ¿Mm? Eh, Hábleme de las sanciones, don Jesús, hábleme de sanciones. Sí, las sanciones efectivamente las contempla también la ley, Edwin. Eso, lógicamente, digamos, desde un enfoque preventivo, es el último recurso. A mí es de lo que siempre me gusta menos hablar y nunca debiéramos tener que llegar a esa situación, pero lógicamente en los tres ámbitos legislativos que le he hablado se contempla un régimen sancionador para los casos de incumplimientos. No obstante, yo en el tema de la restauración, que es el que usted me estaba preguntando,
incidiría como elemento de especial relevancia en precisamente la disposición de esas garantías financieras. Es decir, independientemente de las actuaciones punibles que se puedan dar por parte del explotador, que den lugar a las correspondientes sanciones, la administración minera, la autoridad minera, cuenta con unos fondos destinados a acometer esa restauración a los precios de mercado, a iniciativa propia, para garantizar esa restauración, que es lo que yo creo que realmente debe tener una mayor relevancia social, más allá, lógicamente, de la imposición de una sanción que se le pueda imponer a alguien por un incumplimiento administrativo. Pero el poder garantizar que esa restauración se va a llevar a efecto, creo que es un elemento de capital importancia. Es que ahí es donde está buena parte del debate de la minería, está allí, porque, reitero, y lo he dicho varias veces, en ocasiones allá no entiendo si están en contra del contrato solamente, o si están en contra de la minería solamente, o si están en contra de las dos cosas, pero si lo que yo le estoy entendiendo, tanto a nuestro invitado a esta hora, a don Jesús, como a los otros invitados con los que he conversado, estoy entendiendo que en los tiempos modernos sí existe la palabra, no solamente la palabra, sino sí existe la restauración. Eso es lo que me estoy llevando en conclusión. Absolutamente, Edwin, absolutamente. Situaciones anteriores son situaciones del pasado. Desde mitad de los años 80 en España existe la obligación de constituir esas garantías financieras y de acometer esas labores de restauración por parte de las empresas explotadoras. Hoy en día, verá, y me imagino que tanto Juan como César se lo habrán comentado, la minería actual no tiene nada que ver con la minería del pasado. Es una minería tecnificada, una minería moderna, una minería socialmente comprometida. Y precisamente la Administración se ha dotado de las herramientas legislativas para garantizar que así sea. Comentaba usted que tuvo ayer la fortuna de visitar una explotación emblemática de nuestro territorio, como es Cobre las Cruces, en las cuales podría comprobar que, independientemente de las zonas que quedan pendientes de restauración, que tenemos nuestros correspondientes avales reservados y no son de cuantía menor para esas tareas, pero que serán acometidas por First Quantum, por Cobre las Cruces, pues independientemente de las zonas que quedan por restaurar, observaría usted que las zonas restauradas realmente se han llevado a término esas tareas de manera ejemplar. Precisamente hay algún ejemplo, creo recordar en el caso concreto de Cobre las Cruces, el desvío del arroyo Molinos y demás, que Me son hablaron de eso. muy relevantes. Sí. Y luego, verá, y en esto mi decano es un experto en la materia y sabe mucho más que yo, pero hay actuaciones que realmente van mucho más allá de lo que es la restauración y se convierten en un reto. Es decir, la reutilización de ciertos espacios para usos distintos a los que inicialmente tenían y otras utilizaciones no previstas en algunos casos, como puede ser, por ejemplo, por citar un caso que le digo que Juan conoce bien, el recinto donde tiene lugar el Festival Starlight en Marbella, además, son verdaderamente añadir un valor a un territorio que previamente no lo tenía, que lógicamente va mucho más allá de una mera tarea de restauración. Es decir, el cumplimiento de esta obligación se puede convertir en un reto para aportar incluso y revertir más valor a la sociedad, que ya de por sí la minería está aportando un valor muy importante a la sociedad en su día a día y en su actividad. Jesús Portillo y el equipo que le acompaña son funcionarios de la región de Andalucía, ¿es así? Así es, así es. ¿Mm? Y obviamente debo entender que entonces tienen toda la autonomía y la independencia para, aunque no le gusta la palabra, para fiscalizar que estas empresas estén cumpliendo con la normativa de España en general y de Andalucía en particular. ¿Es así? Sí, sí, no solo tenemos la autonomía, sino que es nuestra responsabilidad.
efectivamente. Tenemos plena autonomía, como usted bien dice, Edwin, para el desarrollo de nuestras actuaciones y tenemos la plena y total responsabilidad de velar porque las mismas se desarrollen adecuadamente, claro, como cualquier funcionario público. Nuestra obligación es el estricto cumplimiento, la garantía del estricto cumplimiento de la ley, aparte del fomento de la actividad. Y una curiosidad, porque el sistema de estructura de gobierno acá en España es bastante diferente al de Panamá. Allá es un sistema republicano, para empezar, y acá es un sistema monárquico, una monarquía constitucional. Acá tienen, ¿cómo le llaman a las regiones? Las Comunidades. autonomías. Las autonomías. Eh, ¿cómo, ¿Cómo son seleccionados alguien así como Jesús Portillo? Eh, Simplemente dependiendo del cambio de administración o Bueno, por concurso. en mi caso concreto, el resto del equipo, la mayoría son funcionarios fijos en sus puestos por concurso, otros son de libre designación y en mi caso concreto tiene la consideración de alto cargo y eso es una designación del presidente de la Junta de Andalucía previo acuerdo en el Consejo de Gobierno. La pregunta y el comentario se lo hago, don Jesús, porque ese es otro de los comentarios que se escuchan. Bueno, ¿cuánto es el nivel de independencia de los funcionarios que tienen que revisar que se cumpla con las normas? Porque en esa misma medida la independencia, asimismo, será efectiva la palabra que a usted no le gusta, fiscalización. No es que no me guste, Edwin, pero hay formas... Es curioso porque el español es tan rico y tan diverso con ustedes, los hermanos centroamericanos y sudamericanos, que a veces los vocablos tienen connotaciones diferentes según en la que estemos hablando español. Aquí fiscalización tiene una connotación un poco más peyorativa, tal vez. Pero Ah, caramba, no, no se me habría ocurrido. No se me sí, habría sí, ocurrido. sí, fiscalización aquí tiene un matiz un poco, bueno, de Bueno, injerencia, de se ha puesto de control, moda pero en bueno, tiempos modernos. le he entendido. Sí, en No, me tiempos comentaba modernos se ha puesto de moda la palabra veeduría, ¿no? Que es un poco la participación de la sociedad observando que se cumplan con lo pactado. me comentaba usted la independencia es plena, Sí. plena de los funcionarios. Precisamente, una de las características de los funcionarios es la imposibilidad. Yo soy funcionario, aunque en el momento actual esté trabajando, ya le digo, en condición de alto cargo y lógicamente eso no es una vinculación funcionarial, pero digamos mi trayectoria profesional siempre ha sido vinculada a la función pública en condición de funcionario. Y precisamente una de las características del personal funcionario es la imposibilidad de remoción de su puesto de trabajo y eso garantiza su independencia. Eso garantiza. Así es. Esa es la máxima garantía de independencia. Así es. Es decir, que por la adopción de decisiones técnicas fundamentadas en el ejercicio de las funciones del funcionario, tiene las plenas garantías de que, bueno, Sí. puede cumplir con su función adecuadamente, No le debe temblar la mano. efectivamente. No le debe temblar la mano, Lo cual, exactamente. lógicamente, es una gran ventaja para la sociedad. Lo mismo que Que cualquier ese funcionario. es el punto, o sea, que la sociedad tenga la garantía de que se está haciendo se está haciendo fiel con el cumplimiento de lo pactado. Efectivamente, Y eso efectivamente. le corresponde a un o a unos funcionarios. Claro, claro, una estructura, como usted comprenderá, tiene que ser una estructura suficientemente dotada y extendida en el territorio. Sí. Y, sí, Muy lógicamente, bien. una región como Andalucía, que es media España, con 8 provincias, con el 40% de la producción nacional en minería, más del 90% en la minería metálica, con facturaciones por encima de los 1.300 millones de euros, lógicamente se requiere de una estructura técnica suficiente para poder ejercer Claro, estas funciones. ¿Mm? claro. Siempre,
nos oirá a todos los representantes de la función pública que siempre decimos que necesitamos más recursos, eso me imagino que le pasará a todo el mundo, pero lógicamente tratamos de optimizar los recursos de los que disponemos y cumplimos con nuestra obligación de manera adecuada. Don Jesús Portillo, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha valioso, por cierto, muy valioso. Gracias. Gracias a usted, Edwin. Ha sido un honor poder participar en esta interesante conversación y enviarle a usted y al resto de el por nosotros querido pueblo panameño un afectuoso abrazo. Gracias, que esté muy bien. Igualmente.